Muy buenos días, el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder estar con ustedes en este tiempo, en este momento. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por aquellos que en este momento se están en contacto con nosotros, que se están conectando con nosotros en este tiempo. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro que vienen tiempos de refrigerio, tiempos de bendición para cada uno. Quiero saludar a las personas que ya en este mismo instante se están conectando y en el nombre de Jesús también quiero saludar a aquellas personas de aquí, del país o fuera de la nación que se están conectando con nosotros para tener este tiempo de bendición. ¿Cuántos agradecen a Dios por un nuevo día? Yo puedo en este momento ver la luz del sol, allí por la ventana yo puedo ver la luz del sol y yo no sé cuántos también tienen ese privilegio de poder ver el sol, y eso nos dice que Dios nos está regalando un nuevo día, un nuevo día de bendición, un nuevo día de cielos abiertos para cada uno de nosotros. Es un día maravilloso. La palabra del Señor dice que este es el día que Dios ha creado para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es un día, Señor, que el Señor ha creado para bendecirnos. Es el día que Dios ha creado para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestras casas. Si hay problemas, si hay momentos difíciles, quiero decirte que para este día Dios va a restaurar lo que aparentemente se había dañado, lo que aparentemente se había perdido. Dios lo va a recuperar. Así que en esta mañana le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendigo y declaro que para este tiempo vienen cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que nosotros anhelamos, hemos anhelado por tiempos. Hoy es el día, no hay que esperar a mañana. Hoy es un día de bendición, hoy es un día donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde la gloria de Dios va a venir sobre cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Bueno, vamos a aprovechar este instante para enviar el link de la página, para invitar a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aquellas personas que de pronto viven en otro lugar del país o también fuera de nuestra nación. Vamos a aprovechar este momento para invitarlos. Usted y yo debemos predicar el Evangelio. Estuvimos viendo el miércoles pasado, estuvimos viendo acerca de las responsabilidades espirituales, como David, dice de la palabra del Señor, como David descuidó sus responsabilidades espirituales, y el descuido de sus responsabilidades espirituales le llevó a muchas consecuencias funestas, le llevó a traer a que a su vida viniera pecado, para que viniera a su vida también destrucción, división en su casa, tanto así que el profeta Natán le dijo a David que debido al pecado que él había cometido, la espada no se apartaría de su casa. Entonces, no podemos descuidar nuestras responsabilidades espirituales. Hablamos que son 4 responsabilidades espirituales básicas que todo creyente debe tener. Hay más responsabilidades, pero tocamos básicamente 4 que mantienen al creyente fuerte, que mantienen al creyente avivado, que mantienen al creyente lleno del Espíritu. Una de las responsabilidades es la oración, la intimidad con Dios. La otra responsabilidad espiritual es la palabra, el estudio de las Escrituras. La otra responsabilidad que estuvimos viendo el miércoles
es nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio y la otra responsabilidad es congregarnos. Voy a comenzar por la última y es felicitarte a ti porque ya estás ahí conectado, porque aunque no tenemos la posibilidad, la oportunidad, el privilegio de podernos reunir en un lugar juntos para adorar a Dios y para podernos encontrar con nuestros hermanos, sí tenemos esta oportunidad de conectarnos y quiero felicitarte a ti que has estado pendiente de cada transmisión, que has estado pendiente de cada tiempo de palabra, sea bien el miércoles o el viernes o el domingo. Estamos ahí pendientes, anhelando esa presencia, anhelando esa palabra. Te felicito por eso. Y ahora retrocediendo también, otra de las responsabilidades es el evangelizar. Por lo tanto, es bien importante que nosotros aprovechemos el tiempo para predicar la palabra. Pueda que no tengas la oportunidad de servir en muchas cosas de las que hacías en la obra del Señor, probablemente trabajando con niños, con jóvenes, con diaconado, pero tienes la oportunidad de poder predicar el evangelio. Son oportunidades que el Señor le da a toda la iglesia. Lo que es interceder, orar y predicar el evangelio es algo que nos ha sido dado a todos, a todos. Por lo tanto, hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar esta oportunidad para poder predicar el evangelio. No podemos callar el mensaje. La palabra del Señor dice allí en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que es necesario predicar el evangelio. ¿Cómo lo podemos hacer en este momento? Aprovechando las redes sociales y enviando la invitación de la página, el link de la página, compartiendo con muchos este tiempo. Así que vamos a aprovechar este momento para poder invitar. Vamos a escuchar una preciosa melodía, una adoración al Señor, y mientras escuchamos esa adoración vamos a invitar a nuestros amigos, vamos a invitar a nuestros familiares, vamos a invitar a aquellas personas que aunque están lejos podemos estar conectados con ellos, aunque no nos podamos tener en la casa, podemos aprovechar para invitarlos en este momento. Así que mientras escuchamos esta adoración vamos a invitar, vamos a enviar el link de la página y vamos a invitar.
Bueno, gloria a Dios por darnos esta oportunidad de adorar juntos al Señor y de recibir la palabra, esa palabra de vida, esa palabra de poder. También quiero aprovechar este momento para saludar a algunas personas que ya se han conectado con nosotros. De pronto no menciono a todos, pero voy a saludar a algunas personas que ya están conectadas con nosotros. Nuestra hermana Glines, la bendecimos en el nombre de Jesús y la saludamos. También nuestro hermano Víctor, hermana Yolima, hermana Marta Aldana, le bendecimos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Dubán, nuestra hermana Marta Peña, Ligia Peña, entre otros. También Caterín Lozano, los bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermano Antonio. Y todos aquellos que ya se encuentran conectados, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que se están conectando también dentro del país y también en otros países que ya están en contacto con nosotros y tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. El viernes tuvimos una reunión maravillosa. Tuvimos una reunión donde la gloria de Dios se manifestó. Dios nos regalaba una palabra poderosa. Y también tuvimos un tiempo para orar por las personas, por sus necesidades, por las enfermedades que tenían. Y vimos la gloria de Dios, milagros. Y creo que en esta mañana va a ser exactamente lo mismo, porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra. Lo que Él prometió en las Escrituras lo va a llevar a cabo. Bien, estamos llevando a cabo un tiempo de altar, o un tiempo donde estamos hablando de hombres y de mujeres de altar. Ya vimos Abraham. Estuvimos hablando acerca también de Moisés. Estuvimos hablando también acerca de familias de altar. Estuvimos también hablando acerca de Daniel, de Esther. La semana pasada precisamente hablábamos de Daniel. Fue una palabra poderosa, fue una palabra maravillosa, donde el Señor nos hablaba acerca de este hombre llamado Daniel, que nos inspira mucho. Aún en medio de las circunstancias difíciles, Daniel abrió las ventanas de su casa, del cuarto donde él vivía,
y abrió las ventanas, y esas ventanas que dirigían a Jerusalén. Recordemos que Daniel no abrió las ventanas para mostrarse que era un hombre de oración, ni para irse en contra del gobierno, sino de acuerdo a la palabra, lo que la palabra del Señor dice era que si algún hombre estaba lejos de su tierra, de Jerusalén, y estaba en conflictos, en problemas, o si los cielos se habían cerrado para que no hubiera lluvia, el Señor le dijo a Salomón que si así estuviera esa persona lejos, si miraba hacia Jerusalén, hacia la casa de él, hacia el lugar donde el Señor había dispuesto para que se orara, para que se buscara su presencia, si esa persona dirigía su mirada hacia ese lugar y oraba, entonces el Señor le iba a responder, el Señor oiría su oración y le respondería. Daniel abre las ventanas de la casa donde vivía y dirige su mirada hacia allá y su oración hacia ese lugar. Y cómo Dios le responde a Daniel de una manera impresionante. Un hombre de altar tremendo que oraba 3 veces al día. Y nos dice la escritura que él no oraba cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, cuando tenía una necesidad, cuando tenía una dificultad. No, él oraba acostumbraba a orar siempre así, oraba 3 veces al día, esa era su costumbre, así que no fue algo que de un momento a otro él comenzó a hacer, a orar, porque tenía problemas, porque tenía dificultades. Dios está buscando gente como Daniel, que busque la presencia de Dios constantemente, que tenga una disciplina de oración. Y mire cómo Dios preserva la vida de Daniel. Dios lo guarda cuando lo meten en el foso de los leones, acusado por gente que lo quería ver muerto, que lo quería ver mal. Dios lo guardó porque era un hombre de altar. Dios lo guardó en integridad, en santidad, porque cuando quisieron acusarlo de algo malo, no encontraron falla alguna, porque era un hombre de integridad. Cuando somos gente de altar, somos gente íntegra, gente que camina en santidad. Probablemente no seremos personas perfectas, pero sí vamos a caminar en santidad y en integridad cuando somos gente de altar. De eso hablamos el domingo pasado y hoy vamos a hablar de otro hombre de altar, de un hombre impresionante de altar. ¿Cuántos tienen expectativa por esa palabra que vamos a compartir hoy? Así que quiero pedirte que tomes ya tu Biblia, tomes la escritura y también tu cuaderno de apuntes, tu esfero o tu lápiz, tus resaltadores, porque vamos a estar mirando varios pasajes de la palabra para hablar acerca de un hombre de altar impresionante. Bien, entonces quiero pedirte que abras las escrituras. Vea las escrituras. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Si ya llegaste al Evangelio de Lucas, entonces vamos a abrir la palabra allí en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Si ya encontraste Lucas capítulo 22, vamos a estar ubicándonos en el verso 39. Lucas 22, 39. Si ya encontraste el pasaje, sabes de quién vamos a hablar. Sabes que vamos a hablar del más grande, del hombre más grande que haya pisado esta tierra y el hombre más grande y poderoso de oración. Lucas capítulo 22, verso 39. La escritura dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegaron a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Para que no entréis en tentación. Gloria a Dios. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que derrame de su bendición sobre esta palabra, para pedirle al Señor que de su presencia venga un tiempo maravilloso y que el Señor nos hable y nos inspire a ser hombres de altar, a ser mujeres de altar. Usted, mujer, Dios, pídale a Dios que le haga una persona que tenga ese anhelo por la presencia. Vamos a orar. Voy a pedirte que inclines allí tu rostro y que cierres tus ojos, y vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta mañana maravillosa, mañana de cielos abiertos, mañana, Señor Padre, donde podemos ver un sol radiante, un sol que nos dice que tú estás al cuidado de nosotros, porque tu palabra dice que tú haces salir tu sol sobre justos y sobre injustos. Gracias. Que esto nos dice, Señor, que todavía hay oportunidad, que mientras hay vida, hay esperanza, Señor. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, que tiene hambre y sed de la palabra en esta mañana. Por aquellas personas que ya están en contacto con nosotros, por aquellas personas que ya están conectadas con nosotros y están anhelando esta palabra, Señor, que tú tienes para el día de hoy. Bendigo sus vidas, Señor. En este momento quizás están en la sala de su casa o en su alcoba, Señor, o en algún lugar de su casa, Señor, esperando esta palabra de vida, Señor amado. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que para este tiempo, Señor, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y nos hables poderosamente a través de ella en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. La gloria es para ti, la honra. Espíritu Santo, lo que preparaste, lo que diseñaste para esta hora, haznoslo saber en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que estamos en Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hoy quiero hablarte del más grande. Hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos también de Daniel, de Esther, una mujer tremenda de altar. Recuerda que altar significa intimidad con Dios. Altar significa adoración, hombres y mujeres de adoración. Altar significa una persona que tiene mucha intimidad con la palabra de Dios, que la palabra se encarna en su corazón. Bien, estuvimos hablando también acerca de familias de altar. Pero si vamos a ver a todas esas personas, incluso las que vamos a ver después, nadie se compara ni fue igual a Jesús. Preparando este tiempo de palabra, estaba estudiando, estaba preparando, y mientras estaba estudiando, el Espíritu de Dios me habló y me dijo que Jesús no era un hombre que orara.
sino que Jesús tenía una vida de oración. Mientras estaba preparando, el Señor me dijo eso y para mí fue bien impactante porque me dijo, Jesús no oraba. Entonces yo me quedé pensando un momentico y instantáneamente el Señor me dijo que Él no oraba, sino que su vida era una vida de oración. O sea, todo el tiempo Jesús estaba conectado con el cielo. Jesús todo el tiempo tenía conexión divina. Jesús todo el tiempo estaba en tiempo de oración. Claro, usted dirá, bueno, ¿y no hacía otras cosas? Claro, Él hacía muchas otras cosas. Él vivía una vida como la que usted y yo vivimos a diario, donde tenemos que hacer cosas, donde hay responsabilidades. Ahora, la responsabilidad que Él tenía más grande era la responsabilidad con el Padre, era la responsabilidad con el reino de los cielos. Pero vivía una vida normal, pero aunque vivía una vida normal, su vida era una vida de oración. No oraba, era una vida de oración todo el tiempo. Eso me impactó grandemente y quería compartírtelo porque el Señor me lo hablaba mientras preparaba esta palabra. Y dice la palabra en el verso 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. O sea, era su costumbre ir a ese lugar. ¿Y a qué iba a ese lugar? Sus discípulos sabían a qué iba a ese lugar, porque él siempre tenía la costumbre y la disciplina de ir a ese lugar a estar a solas con el Padre. Él tenía sus tiempos para estar a solas con el Padre, pero durante el día vivía durante el día vivía tiempos de oración, o su vida era dependiente todo el tiempo del Padre. Él andaba en conexión con el Padre a ver qué quería el Padre, qué debía hacer, cómo debía hacer. Y te decía que él fue a ese lugar como solía. Eso está hablando de una vida de disciplina de oración, disciplina constante de oración. Algunos oran de vez en cuando, otros no oran de vez en cuando, otros oran de mes en cuando y otros oran de año en cuando. ¿Cuándo oran? Cuando tienen problemas. ¿Cuándo oran? Cuando de pronto los echaron del trabajo, cuando tienen problemas familiares. Cuando oran, cuando tienen dificultades, ahí es el momento en que ellos oran a Dios. Pero Jesús no oraba cuando tenía problemas. Jesús tenía una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración todo el tiempo. Todo el tiempo era un tiempo de búsqueda para él. No dejaba de estar en ese tiempo de comunión. Y quiero llevarte por varias escrituras donde nos muestran que Jesús tenía una vida de oración. Vamos a estar mucho ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y bueno, usted sigue mirando el relato y habla acerca de la tentación del Señor Jesús, pero ese no es el corazón de este pasaje. El corazón de este pasaje en Lucas capítulo 4 no es este. El corazón de este pasaje es la intimidad que Jesús tenía con el Padre. Ahora recordemos que Jesús es Dios. Cuando vino aquí a la tierra, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y como Dios y como hombre, Él, a pesar que era Dios, a pesar que era también 100% hombre, pero el hombre perfecto, lo que Dios siempre planeó. Entonces dice la Escritura que Jesús, a pesar que era Dios y a pesar que era el Hijo de Dios, Él oraba. Eso me ponía a mí a pensar, porque si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Si Jesús tenía una vida de oración constante, si Él tenía una disciplina de oración constante, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Algunos han hecho de la oración su
su carga. Voy a aclarar eso en un momento. Algunos la oración se les ha vuelto una carga. Ay, orar, no, es como si les estuvieran diciendo que los van a torturar. Pero Jesús no había hecho de la oración su carga, Él había hecho de la oración su deleite. Porque para Él era un deleite hablar con el Padre, porque para Él era un deleite pasar tiempo de intimidad con el Padre. Para algunos es un problema, se les dice, oren, ay, otra vez. Alguien que pueda dirigir la oración. ¿A mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no pone a fulano de tal? Eso es como cuando se ponen a hacer los quehaceres de la casa. Fulano de tal lave la loza. ¿Por qué a mí otra vez? Fulano de tal haga barra la casa. ¿Y por qué a mí? Y se convierte así la oración, como en una carga y no en un deleite. Cuando la oración se convierta en un deleite, como era la oración en la vida del Señor Jesús, entonces la oración será algo tan especial para nosotros que nosotros anhelaremos estar todo el tiempo en esa vida de oración. Citamos en Lucas capítulo 4, en el verso 1 en adelante, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿para qué fue allá al desierto? Usted dirá, sí, para ser tentado. Mira, especialmente Jesús fue al desierto a tener 40 días de oración y de ayuno. Allí en esos 40 días, Él no fue a encontrarse con el diablo. Claro, allí fue tentado, pero no fue llevado por el Espíritu para ser tentado simplemente para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu para tener ese tiempo de intimidad, para tener ese tiempo de oración, para poner su carne en servidumbre y que su carne obedeciera completamente al Padre. 40 días donde Él estuvo en oración y ayuno, y a pesar que en esos 40 días fue tentado por el diablo, porque la Biblia registra en algunos evangelios 3 tentaciones fuertes, pero si tú miras en la palabra, dice que Él durante 40 días fue tentado por el enemigo, 40 días, pero en medio de la tentación, Él estaba allí en intimidad con Dios, Él estaba allí en búsqueda, 40 días donde estuvo orando. Ahora, ¿sería que Jesús solamente oró esos 40 días y tuvo el resto de su vida y ya no necesitó orar? Es más, si usted mira también la palabra, dice que a la edad de 12 años fue al templo, y estando en el templo comenzó a hablar con los rabinos y con la gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y dice las escrituras que los papás de Jesús, cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba, comenzaron a buscarlo y a preguntarlo, porque ya habían caminado largo tramo y de pronto reaccionaron y se dieron cuenta que Jesús no estaba allí, y comenzaron a preguntarlo a todo mundo, pero la gente no daba razón de él, nadie sabía acerca de Jesús, y tuvieron que devolverse a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, lo encontraron en medio de la gente que conocía las escrituras, en medio de los rabinos, en medio de los escribas, que estaba allí él compartiendo la palabra con ellos. Entonces dice la palabra que María le dice a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El mayor negocio de la vida, si lo quieres ver de esa manera, el mayor negocio de la vida es la oración, la intimidad con Dios. Así que Jesús le dice a María, ¿por qué me buscas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde muy pequeño él entendió el poder de la oración. Desde muy pequeño él comprendió el deleite de la oración. Desde muy pequeño él aprendió que lo mejor que podía haber es tener una vida de altar. Cuando somos esas personas de altar, es un deleite, se convierte en un deleite. Yo sé que hay personas que están conectadas en este momento
que me entienden y saben que es un deleite orar. Es una delicia orar cuando nosotros aprendemos a romper esas barreras donde nosotros ya hay barreras hasta un punto donde tú dices, ¿cómo oro? Y no sales de la oración matutina, de lo mismo, decir lo mismo, pero cuando rompes esa barrera, entonces comienzas a fluir en oración y se convierte en una delicia pasar tiempo con el Señor. Jesús aprendió eso desde niño. Se crió en un hogar donde en ese hogar se oraba. Se crió en un hogar donde una de las cosas principales que habían en ese hogar era la intimidad con Dios. Usted podrá decir, pero es que Jesús era Dios y por eso él oraba. No. Él tuvo que aprender todas esas disciplinas. Él tuvo que aprender la disciplina de la intimidad con Dios. Él tuvo que aprender la disciplina de estudiar las escrituras. Él tuvo que aprender la disciplina de congregarse, porque la Biblia dice que fue a la sinagoga como era su costumbre. Pero una costumbre no se adquiere de la noche a la mañana. Se requiere de tiempo para poder tener una costumbre. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. ¿Ya? Las malas costumbres se han adquirido con el tiempo. Las malas conductas y las malas costumbres se han adquirido con el tiempo. Y las buenas costumbres también se adquieren con el tiempo. Y Jesús aprendió a adquirir la costumbre de pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque, como le decía, se levantó en medio de un hogar donde se oraba. Se levantó en medio de un hogar donde se pasaba tiempo con Dios, quizás en la madrugada, y eso lo aprendió el Señor. Por eso lo que dice allí en Lucas 22, que dice que fue al monte como solía. O sea, podemos cambiar la palabra solía por la palabra acostumbraba. O sea, como se acostumbraba él a ir allá, como era su costumbre ir allá a buscar al Señor. Y allí en Lucas capítulo 4 dice que él estuvo 40 días y 40 noches de oración. 40 días y 40 noches donde la palabra del Señor dice que no comió nada, no bebió nada y estuvo allí en ese tiempo de oración. Y dice también que estuvo en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto se pueden ver espejismos. Pero allí donde no había nada, sabía que había altar. Allí donde no se podía ver nada, allí donde no había nada, allí había un tiempo de altar. Jesús aprendió a tener tiempo de altar. En el versículo 14, Lucas 4:14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué él volvió en el poder del Espíritu? Porque era un hombre de altar, porque era un hombre de intimidad. Muchos quieren caminar en el poder del Espíritu, muchos quieren ver milagros, señales y prodigios, pero su vida de altar es un desastre. Su vida de altar, su altar está en ruinas. ¿Se acuerda que también estuvimos hablando acerca de levantar el tabernáculo caído de David? Y habla acerca de ese tiempo de adoración, habla de ese tiempo de oración, donde tenemos que volver a levantar ese altar que está arruinado. Muchos quieren ser gente poderosa en Dios, pero no quieren pagar el precio en oración. Jesús ya venía con una costumbre de oración. Ahora él tiene 40 días y 40 noches de ayuno y oración después de su bautismo. Y dice la palabra en el verso 14 que volvió en el poder del Espíritu. ¿Por qué volvió en el poder del Espíritu? Porque era un hombre que tenía una vida de altar, era un hombre que tenía una vida de búsqueda. Por eso te dije que quería hablar del más grande. ¿Por qué? Porque este hombre maravilloso, nuestro Salvador, nuestro Rey, era un hombre que pasaba mucho tiempo de búsqueda, mucho tiempo de intimidad. Y por eso se movía en una unción, en una gracia, en un poder tan impresionante.
donde la palabra del Señor dice que él volvió en el poder del Espíritu y su fama se difundió rapidísimo. ¿Por qué? Porque era un hombre de búsqueda, un hombre de la presencia de Dios. Bien, ahora quiero que vayamos a otro pasaje. Le dije que íbamos a estar bastante en el libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Verso 12. Dice la escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vez más lo quiero leer. En aquellos días él fue al monte a orar. ¿Se acuerda que esa era su costumbre? Ahora usted dirá, es que como no hay un monte cerca, entonces yo no puedo orar. Debe ser que la oración es más poderosa si yo voy a un monte. No, mi hermano. A ver, él tenía la oportunidad de ir a un monte y él iba a un monte a orar. Pero recuerda que así como cuando estudiamos la vida de Moisés, la vida de oración de Moisés, un hombre de altar, dice que también el Señor lo llamaba al monte, y el monte representa que el altar nunca va a ser fácil. Van a haber momentos donde no quieres orar. No sé cuántos les ha pasado, a mí me ha pasado y se lo confieso, donde me levanto y tengo el sueño más terrible. O sea, me levanto en esas horas de la madrugada a orar y tengo el sueño más terrible. Que yo quisiera es estar acostado, ponerme las cobijas encima, runcharme con mi esposa y quedarme acostadito. Pero no, me levanto de una vez, me voy y busco un lugar donde esté un poquito frío. No me quedo en la cama. No me quedo acostado en la cama, porque donde me quede acostado en la cama sí voy a orar, pero profundamente voy a dormirme. Entonces prefiero salir a un lugar donde esté frío y tener ese tiempo de intimidad. Y a veces es difícil, al comienzo es difícil comenzar a sintonizarse, porque todavía el cuerpo tiene sueño, tiene cansancio. Así que el monte representa ese tiempo de esfuerzo, donde nos muestra que el altar no es fácil, que a veces cuesta, que a veces hay que sacrificar cosas por estar con el Señor. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y dice la palabra, y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. Comenzó seguramente desde la tarde hasta el otro día orando. Muchos, como les decía, queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos pasar tiempos en la presencia de Dios. Él pasó toda la noche orando, y dice la palabra, y cuando era de día, ahí nos muestra que pasó toda la noche hasta la mañana orando, y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Eran varios discípulos, pero dentro de los 12 escogió a 12. Dentro de los muchos escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también se llamaba Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, dice la palabra. Él necesitaba tomar una decisión trascendental. En Lucas capítulo 4, él tenía que ser lleno del Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Pero en Lucas capítulo 6, él tenía que tomar una decisión. ¿Quiénes iban a ser los que iban a estar más cerca de él? ¿A quienes él iba a formar para que continuaran su legado? ¿A quienes él iba a enseñar para que continuaran predicando el evangelio? Porque aunque él se iba a ir, él necesitaba que hubiera gente preparada para continuar predicando, para que no parara la misión que él comenzó aquí en la tierra. Así que él no podía tomar una decisión a la ligera.
Él no podía haber estado durmiendo toda la noche después de haber comido una buena cena, de acostarse a dormir, levantarse al otro día por ahí a las 10 de la mañana o como a veces digo a las 11 de la madrugada y levantarse, reunir a todos sus discípulos y comenzar a decir el pinochazo, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 8. Ay, le tocó a usted ser uno de mis apóstoles. Vamos a volver a contar pin 1, y así, y comenzar a elegir los 12. Él no podía hacerlo de esa manera. Él tenía que hacerlo en el espíritu. Él tenía que tener claro cuáles serían los discípulos y los futuros apóstoles que estarían con él, que escucharían su mensaje, que serían formados por él y que continuarían el legado. Usted dirá, seguramente el Señor también se equivocó al escoger a Judas, pero el Señor no se equivoca en nada. Él entró en ese tiempo de oración para poder saber a quién iba a escoger. Era una decisión trascendental, era una decisión que iba a repercutir, tanto iba a repercutir esa decisión que Jesús iba a tomar, que hasta este momento esa decisión no sirvió. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido a los que no eran? Pastor, pero él lo sabía todo. No es que él era Dios, no. Mientras él estuvo aquí en la tierra, él fue 100% hombre y dependía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le mostraba lo que el Padre quería. Y para poder saber lo que el Padre quería, tenía que estar en intimidad con el Espíritu Santo para que el Padre le revelara lo que él quería. Por tanto, él no podía tomar una decisión a la ligera. Él no podía escoger a cualquiera dentro de la cantidad de discípulos. Y no podía escoger al que primero viera. No, él tenía que tomar esa decisión en el Espíritu y saber a quién debía escoger para que continuaran su legado, para que siguieran predicando el Evangelio, para que difundieran las buenas nuevas, aún después que él partiera con el Padre. Ellos continuaran el trabajo que él había comenzado. Pero si hubiera sido cualquier discípulo, en este momento nosotros no estuviéramos. En este momento el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. ¿Por qué? Porque hubiera parado hasta ahí, hasta Jesús, y ya, hasta ahí llegó. Pero gloria a Dios por esa vida de altar de Jesús. Porque Jesús, en esa vida de altar, el Padre le reveló. Cuando él bajó, él sabía a quién tenía que escoger. Cuando él bajó del monte, después de haber orado toda la noche y de haberle dicho al Padre a quién vas a escoger, a quién has escogido para que esté a mi lado, para que esté muy cerca de mí, para que yo lo entrene, para que yo lo forme, para que lo empodere, para que lo equipe, para que lo envíe a hacer la tarea que yo comencé. Y el Padre le dijo, es este, ¿ya? Y el Señor le mostró a Jesús quiénes serían los que estarían cerca de él. Y esa decisión hasta este momento nos bendice, hasta este momento nos afecta para bien. Vamos a ir a otro pasaje. Bueno, pero antes de ir a ese otro pasaje, usted no puede tomar decisiones a la ligera. Hay muchas decisiones que a veces tomamos sin consultar a Dios, qué es lo que Él quiere. Jesús nos enseña con esto que hay que consultar a Dios, hay que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Hay que preguntarle al Padre. ¿Cuántos creen que Él sabe más? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Él conoce más, que Él sabe más, que Él lo conoce todo? La palabra dice en el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra lengua, he aquí tú la sabes toda. También dice la palabra en el Salmo 139 que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro sentarnos. Él también dice en la palabra que Él sabe todos nuestros pensamientos, los conoce. Así que Jesús sabía ese pasaje bíblico y Él sabía que el Espíritu de Dios lo conoce todo, que el Padre lo conoce todo y necesitaba saber quiénes eran las personas que iban a estar con Él, quiénes eran las personas que iban a continuar el legado y el trabajo, la misión que Él había comenzado aquí en la tierra. Y no podía equivocarse, no podía darse el lujo de equivocarse. Muchos tomamos decisiones a la ligera. Muchos hacemos cosas a la carrera y no consultamos a Dios. Cuando hemos tomado decisiones a la carrera, nos equivocamos.
Y cuando hemos tomado esas decisiones equivocadas, vienen las consecuencias. ¿Por qué la embarré así? ¿Por qué hice este negocio sin haberle preguntado al Señor? ¿Por qué me involucré en esa relación sentimental sin haberle preguntado al Señor si esta era su voluntad? ¿Por qué me fui para esa ciudad o para ese lugar sin haberle preguntado al Señor si era que Él quería o no quería llevarme a ese lugar? Debemos estar todo el tiempo preguntándole al Señor qué es lo que Él quiere. La vida de altar es una vida de dependencia. Grábate eso. La vida de altar es una vida de dependencia. Cuando tú eres un hombre de altar, cuando eres una mujer de altar, eres una persona que depende del Señor al 100%. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Bien, en Lucas, capítulo 9, Lucas 9, ¿dije 9? Perdón. Vamos a ir a Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde Jesús, después de lo que le dice este discípulo, Él les enseña o les deja el modelo del Padre Nuestro. Y dice la palabra que uno de sus discípulos lo estaba espiando cuando Jesús estaba orando. Uno de sus discípulos estaba curioseándolo cuando Él estaba orando. Y lo miraba y le prestaba atención como Él oraba. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué este discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a orar? Porque él veía que las oraciones del Señor tenían resultados. Porque él veía que Jesús oraba y el cielo le respondía. Por eso la Escritura, en el mismo pasaje de Lucas 11, verso 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este discípulo se dio cuenta de eso. Este discípulo se dio cuenta que Jesús oraba y siempre mantenía cielos abiertos sobre su vida. Este discípulo se dio cuenta que Jesús oraba y el cielo le respondía. Este discípulo se dio cuenta que no era sino Jesús abrir su boca, inmediatamente Dios le respondía a sus oraciones. Entonces dijo: debe haber un secreto. Yo quiero conocer ese secreto. ¿Sabe cuál es el secreto? Una vida de altar. Porque algunos oran un día y dejan de orar. Dejan de intimar con Dios. Si este discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a orar, era porque Jesús sabía cómo orar. Y esto, pastor, ¿cómo se aprende a orar? Pastor, es que yo no sé orar. ¿Sabe cómo se aprende a orar? Le voy a dar una revelación impresionante que usted no la va a olvidar en la vida. ¿Sabe cómo se aprende a orar? Orando. Usted dirá: uy, no, pero qué secreto tan tremendo. Sí, ¿cómo aprenden los niños a hablar? Escuchando a sus padres hablar. Entonces, a medida que ellos van escuchando a sus padres hablar, ellos aprenden a hablar. Júntate con gente de altar. Júntate con gente de oración. Si te juntas con gente que se la pasa todo el tiempo durmiendo, roncando, con gente que anda en la carne, nunca aprenderás a ser un hombre de oración. Júntate con gente de altar y aprenderás a ser alguien de altar. Este discípulo entendió el secreto. Si yo me junto a este hombre de altar que es Jesús, yo aprenderé a orar. Yo aprenderé a ser un hombre de altar. Entonces, la Escritura dice: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, esa persona estaba bien atenta: ¿a qué horas termina? ¿A qué horas termina? Que yo le quiero preguntar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando y estando con gente de altar.
¿Cómo aprendemos a orar? Estando con gente que intima con Dios, con gente que sabe cómo orar. ¿Por qué el ministerio de Jesús tuvo tanto éxito? ¿Por qué logró hacer en 3 años lo que nos tardaríamos muchas personas en hacerlo en muchos años? Porque era un hombre de altar. Él llegaba a algún lugar, inmediatamente llegaba, los demonios se manifestaban. Los demonios comenzaban a decir: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has llegado aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba en eso? Él portaba la presencia de Dios porque era un hombre de altar. Llegaba a algún lugar y las enfermedades tenían que irse porque Jesús llegaba. Cuando Jesús llegaba, la gente traía la cantidad de enfermos. Dice la palabra que le traían cojos, ciegos, mudos, mancos, paralíticos, enfermos con diferentes enfermedades y con diferentes dolencias. Y dice que con la palabra echaba fuera a los demonios y con la palabra sanaba a los enfermos. Siempre que él llegaba, las multitudes se agrupaban y alguien tenía que ver un milagro. Siempre. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminaba en el poder del Espíritu, porque era un hombre de altar. Por eso caminaba todo el tiempo en el poder del Espíritu. Y este discípulo quería aprender cómo orar. ¿Por qué? Porque él quería ver respuesta a sus oraciones, como veía que Jesús siempre tenía respuesta a las oraciones. Este discípulo quería aprender. Él sabía que había un nivel mayor. Él le dijo: Juan les enseñó a sus discípulos a orar y ellos vieron resultados. Pero tú manejas un nivel diferente. Tú tienes un nivel diferente de oración y yo lo quiero. Ese nivel no se adquiere de la noche a la mañana. Ese nivel se adquiere paso a paso, con disciplina. No es de la noche a la mañana. ¿Por qué Jesús tenía un nivel de oración donde él podía pasar noches enteras orando? Donde él podía pasar 40 días y 40 noches orando, donde muestra la Escritura que su deleite era la oración. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que aprendió la disciplina de la oración, y eso no se adquiere, ninguna disciplina se adquiere de la noche a la mañana. Ninguna. Se requiere de tiempo, se requiere constancia. Bien. Vamos a ir a otro pasaje que está en el capítulo 18 de Lucas. Le dije que íbamos a estar allí mirando. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, tenga en cuenta esa palabra, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les dice que la oración no es una carga, la oración es una necesidad. ¿Cuántos desayunaron ya? De pronto se dice: no, pastor, yo estoy en ayuno. Gloria a Dios por eso. O bueno, ¿cuántos desayunaron ayer? ¿Cuántos almorzaron ayer? ¿Cuántos comieron ayer? ¿Cuántos de pronto también medias 9 y 11 comieron? Y hay gente que durante el día anda galgueando. Desayunan, almuerzan, comen. También comen sus 11, sus medias 9 y andan galgueando todo el tiempo. Uno los ve todo el tiempo rumiando. Hermano, si nuestro cuerpo tiene la necesidad de comer, la oración es el alimento para nuestro espíritu. La oración es el alimento también para nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando somos gente de altar mantenemos nuestra alma también en sujeción, sometida al espíritu. Dice la palabra que Jesús les refirió a sus discípulos para inspirarlos a ser gente de altar, para inspirarlos. Su vida le inspiraba a los discípulos a ser gente de altar. Cuando usted vea
que alguien es de altar, usted quiere parecerse a esa persona. Usted quiere ser como esa persona, y cuando ve que esa persona todo el tiempo vive una vida gozosa, cuando ve usted que esa persona todo el tiempo anda feliz, anda llena del Espíritu, nada lo deprime, nada le ofende, nada lo achicopala, usted quiere parecerse a esa persona. Y Jesús inspiraba a sus discípulos a ser gente de altar, pero también les refirió una parábola para inspirarlos a ser gente de altar. Y dice la palabra allí que también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar cada año, cada mes, cada problema, ¿no? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios quiere que tú y yo siempre mantengamos esa vida de oración. Recuerda lo que el Señor me dijo cuando estaba preparando esta palabra. El Señor me dijo que Jesús no oraba, que su vida era una vida de oración, que Él tenía una vida de altar todo el tiempo. Y Dios quiere que todo el tiempo nosotros seamos gente de oración. Si tú miras la parábola que el Señor les habló, les dice que es necesario que nos mantengamos en oración, porque Dios hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Dios no se olvida de sus oraciones. Dios no se olvida que usted es un hombre de búsqueda, un hombre de altar. Probablemente todavía no ve respuesta a tus oraciones, pero déjame decirte que si no dejas de orar, que si eres un hombre incesante de oración, una mujer incesante de oración, Dios va a responder. Dios va a dar una respuesta a tu necesidad. Dios va a traer una solución al problema que tienes en tu casa. Dios va a dar una respuesta económica. En estos tiempos de cuarentena, donde probablemente tengan muchas preguntas, ¿cómo voy a hacer para cumplir con los compromisos económicos de mi casa? ¿Cómo voy a hacer si no estoy trabajando? Búscale porque Dios va a mover gente que te va a bendecir. No lo hagas por eso, pero búscale, porque el Señor va a mover gente que va a traer provisión para tu vida, para tu casa, donde probablemente te van a consignar dineros que tú dices, ¿pero de dónde? Búscale. La palabra del Señor dice en el verso 8, Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La vida de oración nos mantiene en fe. La vida de altar nos mantiene en fe, nos hace crecer en fe. Y vamos a ir a otro pasaje bíblico de Lucas. Es en el capítulo 22, el texto base que comenzamos a estudiar. La vida de Jesús era una vida de altar. La vida de Jesús era una vida de intimidad. Él era más consciente del cielo que de la tierra. Tenía sus pies puestos sobre la tierra, pero era más consciente del cielo que de la tierra. Era un hombre que todo el tiempo andaba en conexión con el Padre. Bien, cuando tú y yo andamos conscientes del cielo, más conscientes del cielo que de la tierra, cuando somos gente de altar, siempre vamos a recibir dirección, guianza. Dios nos va a decir qué hacer, qué no hacer, en qué momento hacerlo, cuándo callar, cuándo hablar, qué tenemos que ir, a dónde tenemos que ir. Dios nos va a mover de manera extraordinaria. Dios nos va a llevar a plataformas donde nunca hemos estado. Cuando somos gente de altar, Dios nos va a mover y nos va a llevar a gente que nunca hemos conocido. Y yo lo puedo decir por experiencia porque yo lo viví. Dios me llevó a lugares que yo nunca había conocido. Hablé con gente que nunca había hablado antes. Prediqué en lugares donde nunca había estado. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en esa intimidad con el Señor nos va a direccionar. Cuando somos gente de altar, nuestra vida cristiana no es aburrida, no es amargada. Es una aventura completa, porque Dios va a hacer cosas impresionantes. Como dice la palabra, somos como el viento, que no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. En cualquier momento el Señor puede decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a viajar a tal país, vamos a ir a tal parte, vamos a darle palabra a tal persona.
y tú vas a quedar sorprendido con lo que el Señor va a hacer, pero eso se logra solamente en esos tiempos de altar. Lucas capítulo 22, Lucas 22, verso 39, y salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. En el momento más difícil de su vida, él estuvo en esa oración incesante. Dice tanto que su oración era una oración agonizante, que los poros se le dilataron. Y cuando sus poros se dilataron, salió en medio de la oración agua y sangre por sus poros. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. En el momento más difícil, él sometió su voluntad al Padre. Él pudo haber dicho: yo no voy a ir a esa cruz, yo no voy a morir por toda esta gente pecadora, ellos no se lo merecen. Lo único que se merecen es el infierno, pero no. En el momento más difícil, sometió su voluntad al Padre en oración. Nosotros tenemos que aprender acerca de nuestro Señor. El Señor sometió su voluntad totalmente al Padre. El Señor sometió totalmente su voluntad al Padre en esos tiempos de altar, en esos tiempos de oración. ¿Cuántas veces has querido hacer algo que va en contra de la palabra? Ve a la oración. Ve a esos tiempos de altar para someter tu voluntad al Padre, así como lo hizo el Señor. Él pudo haber dicho: no, yo no voy a ir. Él pudo haber dejado hasta ahí y no haber ido, pero la palabra del Señor dice que él corrió como acostumbraba. No fue en ese momento de dificultad, sino como acostumbraba. Él corrió a ese tiempo de intimidad, a ese tiempo de altar, y dice la Escritura que estando en ese tiempo de altar sometió su voluntad y le hace la siguiente oración al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando en ese tiempo de altar, él sometió totalmente su voluntad al Padre. Él no quería hacer lo que él quería. Él no quería hacer sus propios caprichos. Él quería hacer la voluntad del Señor. Y gracias a que él era un hombre de altar, hoy estamos aquí. Gracias a que él era un hombre de intimidad, de búsqueda, él pudo someter su voluntad al Padre y fue a la cruz por nosotros. Donde Filipenses dice claramente en el capítulo 2 que siendo Dios, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en ese tiempo de oración, allí en ese tiempo de altar, allí en ese tiempo de búsqueda, se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Se sometió y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por haber sometido tu voluntad en oración. Porque si tú no hubieras sometido tu vida y tu voluntad al Padre, hoy no estaríamos aquí. Yo no sé cuánto le pueden agradecer allí en casa a Dios, a mi Señor Jesucristo, por haber sometido su voluntad y haber ido a la cruz por nosotros. Aún en los momentos más difíciles le buscó. Dios nos inspira a través de la vida de Jesús para que seamos esa gente, esos hombres, esas mujeres que buscan al Señor con todo su corazón. Y voy a ir a un último pasaje que está en Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Si ya llegaste, carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 23 en adelante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, está hablando de nuestro Señor Jesucristo,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia y que no varía. Tiene un sacerdocio inmutable, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la palabra que los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron permanecer para siempre, porque cuando morían hasta ahí llegaba su sacerdocio. Pero Jesucristo nuestro Señor murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y su sacerdocio es inmutable. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y una de las tareas de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento era interceder, orar, tener vidas de altar por el pueblo. Déjame decirte que hay algo maravilloso en este pasaje. Dice que Él vive, en la última parte del verso 25, dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. El ministerio que Él está ejerciendo en este momento, Él no está ejerciendo un ministerio apostólico ni otra clase de ministerio. Él está ejerciendo el ministerio de la intercesión. El ministerio, ahora usted dirá, eso no es un ministerio. No estoy hablando de uno de los 5 dones del ministerio: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No estoy hablando de ese tipo de ministerio. Estoy hablando del ministerio como el servicio a Dios. Ministerio significa servir. Y Él en este momento, su servicio que está prestando en el cielo, desde que partió al cielo, Él intercede todo el tiempo por la iglesia. Todo el tiempo está un altar levantado en el cielo, a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Jesús está intercediendo por la iglesia. A la diestra del Padre hay un altar levantado. ¿Escuchas eso? Jesús en la tierra mantuvo una vida de altar, y en el cielo hay un altar levantado 24 horas al día por nosotros. Los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año, los años de la vida del ser humano. Déjame decirte que Él está levantando altar por nosotros. Leámoslo una vez más. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. Tal sacerdote nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía, que fuera santo, sin mancha, apartado del pecado, sublime, más sublime que los cielos, que intercede día y noche por nosotros. Tú puedes estar durmiendo, pero Él está intercediendo por ti. Tú puedes estar durmiendo, pero Él está intercediendo por tu casa. No desmaye, porque Él intercede por tu casa, Él intercede por los tuyos. ¿Tú crees que tu familia, algún familiar tuyo es un caso perdido? No, Él está intercediendo por los casos perdidos. ¿Tú crees que de pronto ya no hay nada que hacer y que la situación que estás viviendo ya no tiene remedio, o que esa persona que se apartó de los caminos del Señor va a vivir todo el tiempo en el mundo? Déjame decirte que no, porque Jesús está haciendo una labor sacerdotal allá en el cielo. Está intercediendo por ese perdido, está intercediendo por aquel que se apartó, está intercediendo por esa oveja que se apartó del camino. Él está intercediendo todo el tiempo por ellos. Él está intercediendo por la humanidad, está intercediendo por todos los perdidos. Él está intercediendo por ese hombre, por esa mujer que ya no quiere nada de Dios. Está intercediendo por ese pastor que bajó la guardia. Está intercediendo por esa familia pastoral que está en crisis. Está intercediendo por esa familia que se está destruyendo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora quiero entregarte un secreto que lo tienes que aprovechar al máximo. Yo
sé que lo vas a aprovechar. Quiero entregarte una revelación poderosa que te va a bendecir. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia intercede, cuando se levantan hombres y mujeres de altar, se unen al ministerio sacerdotal del Señor. Y cuando se unen al ministerio sacerdotal del Señor, ese es el ministerio de intercesión, déjame decirte que algo impresionante viene sobre la iglesia, sobre la familia. Levanta el altar, así como hizo Jesús. Jesús no dio lugar a la carne. Jesús no dio lugar a la autoconmiseración o autocompasión. Jesús no dio lugar a las pasiones. Jesús no dio lugar a la distracción. Él no se dejó distraer por nada. Él era alguien tremendo de altar. Y por ser quien fue, hoy estamos acá. Por ser quien fue, hoy podemos levantarnos y orar y buscar el rostro de Dios, porque Él nos preparó el camino para que nosotros pudiéramos levantar también altar todos los días al Señor. Y recuerda, en este momento Jesús sigue obrando, Jesús sigue llevando a cabo su ministerio de intercesión. Jesús sigue haciendo esa labor de altar allá en el cielo, 24 horas al día. La palabra del Señor dice que Esteban, en el momento que estaba siendo apedreado, dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Qué estaba haciendo el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? Allí está ejecutando, allí está llevando a cabo su palabra, pero allí está llevando a cabo un ministerio impresionante, que es el ministerio del altar, de la oración. Aquellas personas que son de altar, los motivo a que no bajen la guardia. Aquellas personas que son de búsqueda, no bajen la guardia, no dejen de orar, no dejen de clamar. Así como en Lucas 18, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. No dejemos de clamar, no dejemos de buscar la presencia del Señor. Aquellas personas que son gente de altar, no desmayen. Es el tiempo de seguir buscando, es el tiempo de seguir adorando, es el tiempo de estar en intimidad con la palabra. No bajen la guardia. Pastor, pero yo no veo la salida. Pastor, pero yo no veo la respuesta. No dejes de orar, porque muy pronto verás la respuesta. Muy pronto verás la respuesta del Señor. No dejes de clamar, porque Dios está a punto de responderte. Muchos están a punto de ver la respuesta y dejan de orar. Jesús nos inspira a ser gente de altar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, Padre eterno. Te doy toda la gloria. Te doy toda la honra. Inclina allí tu rostro, cierra tus ojos y vamos a hablar con el Señor. Te doy toda la exaltación, Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso. Gracias, Señor, porque con tu vida nos enseñaste, Señor, a ser gente de altar. Fuiste un modelo de oración. Fuiste un modelo de altar, Señor, para que nosotros también siguiéramos tus pisadas. Nos enseñaste, Señor, que la oración ocupa un lugar tan importante en nuestra vida. Es una necesidad de nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser gente de altar. Mira aquellos hombres que están en sus hogares, aquellas mujeres que están en sus hogares. Mira aquellos jóvenes, jovencitas, niños, niñas que están allí en su casa y están escuchando esta palabra, recibiendo esta palabra. Yo te pido, Señor, para que sean gente de altar, gente de intimidad, gente de búsqueda, Señor. Padre, porque tú nos enseñaste que si éramos gente de altar, caminaríamos en el poder del Espíritu, nos moveríamos en una dimensión sobrenatural, Señor. No dependeríamos de nuestros recursos, sino de los tuyos. No dependeríamos de nuestra propia sabiduría, sino de la tuya. Cuando somos gente de altar, Señor, somos direccionados por el Espíritu de Dios. Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra. Quiero agradecer, Señor Jesús, porque si no hubiera sido un hombre de altar como fuiste, déjame decirte que no estaríamos aquí.
porque en ese tiempo de altar sometiste tu voluntad al Padre para ir a la cruz. Y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso estamos acá, mi Señor. Muchas gracias. Te honramos y te bendecimos. Yo te pido que aquellas personas, Señor, que han perdido el fuego del altar, Señor, vuelvan a poner ese fuego en el altar, mi Señor. Quiero pedirte que aquellas personas que han dejado de orar, que han dejado de tener intimidad contigo, vuelvan a esos tiempos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. No sé si de pronto hay algún pedido de oración y si no un testimonio. Acá hay un testimonio que quiero contar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un testimonio de nuestra hermana Sandra Correa. Ayer ella estaba pasando por un tiempo muy fuerte de enfermedad. Estaba con fiebre, estaba con malestar y dificultad para respirar. Pero ella nos testifica que ayer el Señor obró poderosamente un milagro. Ella dice que estaba con dificultad para respirar y eso pues le llevaba a pensar, de pronto el enemigo estaba trabajando y llevándole a pensar que probablemente podía estar contaminada del COVID-19. Y si lo estaba, el Señor ya hizo un milagro y le damos la gloria y la honra al Señor porque todo lo que ella tenía, la fiebre, el malestar general, la dificultad para respirar, se fue completamente y en el nombre de Jesús ella fue sana y honramos al Señor. Yo no sé si en su casa usted también le puede honrar, mi hermana Sandra, honre al Señor por lo que el Señor hizo. Honramos a Dios y glorificamos a Dios por lo que Él hizo. Entonces exaltamos al Señor por lo que Él hizo en la vida de nuestra hermana Sandra. Y honramos a Dios por todos los milagros, por todos los prodigios que el Señor está haciendo. Le exaltamos. Entonces también queremos saludar a nuestra hermana pastora Mayola, que está en este momento viendo la transmisión. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Honramos a Dios porque en usted hay hambre, hay sed de la palabra. Qué bueno cuando hay ministros que son enseñables y que saben también escuchar a otros ministros para recibir lo que Dios ha puesto en el corazón de esos ministros. Te bendecimos, pastora, y declaramos sobre tu vida y sobre tu casa tiempos maravillosos. Bien, vamos a orar para terminar este tiempo. Si tienes pedidos de oración, nos dejas los pedidos de oración. Ahí de pronto hay un pedido de oración, vamos a orar por ese pedido. Y después de orar por ese pedido de oración, vamos a dar por finalizado este tiempo de transmisión. Y damos la gloria a Dios porque ha sido un tiempo maravilloso. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo que la palabra de hoy fue maravillosa, fue impresionante. Dios realmente nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Su vida de oración es para nosotros un motivo, es una inspiración maravillosa para seguir adelante, para no bajar la guardia. No baje la guardia en la oración porque Dios va a hacer cosas grandes. Nuestro hermano Harry pide que se ore por las personas que obligatoriamente tienen que salir a trabajar. Hay personas que por su profesión tienen que salir a trabajar. Otros salen a trabajar porque no tienen una provisión para su casa. Viven del día a día y tienen que salir a buscarse la papita para su casa. Así que vamos a orar por ellos para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana quiero unirme con los muchos que están siguiendo esta transmisión para orar por todas aquellas personas, Señor, que tienen que salir a trabajar, que todos los días tienen que salir, Señor, a batallar, a trabajar, Señor. De pronto son médicos, son enfermeras, Señor. Están a cargo, Señor, Padre, de todo lo que tenga que ver con la salud, Señor. Y obligatoriamente les toca salir a trabajar, que están en un hospital, en una clínica, Señor, en un hospital geriátrico, Señor, en un hospital cancerológico, etcétera, Señor. Yo te pido que tú guardes la vida de esos médicos, de esas enfermeras, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que haya una cobertura especial sobre la vida de todos ellos en el nombre de Jesucristo, Señor. Especialmente ellos que se ven expuestos todos los días,
cada minuto, Señor, a esta enfermedad terrible del COVID-19, Señor. Yo clamo a ti, Señor, para que tú los guardes, Señor, para que tu sangre preciosa esté sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo. También quiero orar por los conductores de buses, Señor, de taxis, Señor, Padre, que tienen que salir obligatoriamente, o de algún carro público, Señor, que tienen que salir a hacer algún tipo de trabajo, Padre. Yo te pido que los guardes en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará la morada de ellos, Señor. Escóndelos en lo más reservado de tu morada y guárdalos, Padre, los conductores, Señor, en el nombre de Jesús. También oro por los guardas de seguridad, Señor, que están en conjuntos residenciales, que están en hospitales, que están en clínicas, Señor, que están, Señor, Padre Santo, en cualquier lugar guardando, cuidando, Señor, un establecimiento, Señor. Yo te pido que los protejas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que así como van, Señor, como salen, Señor, de su casa, Señor, vuelvan a sus hogares protegidos y guarda a sus familias, Padre, también, en el nombre de Jesús. Aquellos que trabajan también, Señor, elaborando, Señor, Padre, medicamentos, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuídalos, Señor, como la niña de tus ojos, Señor, protégelos, Señor. Ellos también, Señor, Padre, son tuyos, Padre, guárdalos en el nombre de Jesucristo. Aquellos que tienen que abrir, Señor, un restaurante o un supermercado, Señor, Padre, te pido tu divina protección sobre ellos, Señor amado. Señor, guarda sus vidas, porque ellos tienen que volver a su casa, Señor. Ellos no pueden llegar contagiados, Señor, Padre, porque en su casa los esperan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor Padre, que coloques en la gente que no tiene nada que hacer y que se va a la calle la prudencia, Señor, la sabiduría, Señor, para no salir por salir, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido también por aquellos que a diario salen, Señor, porque les toca, Señor, porque tienen que conseguir un alimento para su casa, o tienen que pagar algún recibo, Señor, o tienen que cumplir con alguna obligación en su casa, Padre. Guárdalo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero levantar oración también por los ancianos, Señor. Quiero orar por los ancianos, Señor, que están pasando por tantas dificultades, Señor, Padre. Señor, son una población muy vulnerable, Señor, Padre, a esta pandemia, a este virus terrible, Señor. Guarda a los ancianos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. También hay otra oración de nuestra hermana Alejandra Muñoz. Ella está pidiendo oración por su familia y por los problemas que están enfrentando. Vamos a orar por la familia de Alejandra Muñoz. Señor, tú solamente sabes lo que está pasando en esa casa, Señor, por todas las dificultades, por todos los problemas, por todos los problemas y las circunstancias que esta familia está pasando, Señor. Dios, solamente tú puedes intervenir, Señor. Tú puedes hablar al corazón, Señor, de cada uno de ellos y hacerlo, Señor, reflexionar, Padre. Reprendo toda dificultad en este hogar. Reprendo todo problema en este hogar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay divisiones, si hay pleitos, si hay malas palabras, las echo fuera de esa familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de todos ellos el deseo, Señor, de volverse a ti, pero también pongas en su corazón, Señor, la paz y la armonía. Señor, que la blanda respuesta quite la ira, pero la palabra áspera es la que hace subir el furor, Señor. Que entre ellos haya diálogo, Señor, y los problemas en el nombre de Jesús de Nazaret los echo fuera de la familia de Alejandra Muñoz. La hermana Gloria Ruth Peña también está pidiendo por la salud de la hermana María Peña. Padre, gracias, porque tú tienes cuidado de tu hija, Señor, de tu hija María Peña. Oro por la vida de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Coloco
alrededor de su vida una protección divina, Señor. Tu palabra dice que ninguna plaga toca su morada, que ninguna plaga toca, Señor, el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo de nuestra hermana María. Reprendo la enfermedad, reprendo las dolencias, reprendo todo lo que no es de Dios y declaro sanidad y medicina para ese cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tu palabra dice que por tu llaga ella ha sido curada en el nombre de Jesús. Si usted recibió respuesta a su oración, a la oración que hicimos en este momento, háganos saber. Si usted recibió un milagro, testifique de las maravillas del Señor. La palabra del Señor dice que no me olvidaré de todo lo que Él ha hecho por mí. La palabra del Señor dice, no me olvidaré de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, dice la palabra, el que sana todas tus dolencias. Así que testifiquemos de lo que el Señor hizo. Y si el Señor le habló a través de esta palabra, escríbanos, háganos saber cómo Dios le bendijo con esta palabra. Testifique de lo que Dios le habló a través de esta palabra, cómo lo levantó, cómo lo restauró, cómo lo inspiró a seguir adelante. Así que hable de las maravillas del Señor. Vamos a orar para dar por terminada esta transmisión y deseo para su vida y para su casa muchas bendiciones. Padre eterno, te doy muchas gracias por darnos este tiempo tan maravilloso, este refrigerio del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a cada persona que está allí viendo la transmisión, Señor. Declaro un resto de día y una semana que viene, Señor, en bendición y bajo tu cobertura, Señor. Declaro que los cielos se abren sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Que la protección divina está allí, Señor. Y que aunque tu palabra dice y la palabra de Dios se cumple, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Señor, gracias porque tú estás allí como poderoso gigante guardando a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.